Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio que tenemos cada 8 días. Y si nos han seguido en el último tiempo, nosotros aquí en la misión, San Pablo, estamos estudiando la primera epístola universal del apóstol San Pedro. Y estamos en el capítulo 1 y vamos hoy a terminar la doxología que de hecho concluye en el versículo 8 y en el versículo 9. Y voy a leer este pasaje, esta esperanza viva, como dicen algunos epígrafes, que es la doxología de San Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y así termina con estas palabras, con la salvación de vuestras almas, la doxología que hemos estado estudiando, que escribió el apóstol San Pedro como introducción a su epístola, precisamente. Y bueno, hablamos de este aspecto a veces tan confuso y tan difícil para el cristiano, que son las pruebas que vienen precisamente no quizás de cualquier otra fuente, sino específicamente del Señor. Y algo que debemos decir es que, bueno, las pruebas ya hemos dicho vienen de Satanás, del mundo, de nosotros mismos, pero también vienen de nuestro Dios. Y este es un aspecto muy importante porque el hecho de que vengan de todos lados y que la Escritura, en este caso a través del apóstol San Pedro, nos hable y nos exhorte a propósito de las pruebas, es importante que veamos cómo las pruebas, sin importar de dónde vienen, sin importar cuál es su origen, las pruebas, decíamos de hecho hace 8 días, están en las manos de Dios. Y esta es una cosa que a veces al cristiano le cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué? Porque la prueba para el cristiano, una de las cosas que tristemente provoca es cuestionarse su relación con Dios. Y ese es un problema muy triste que los cristianos se enfrentan cuando no deberían. Una cosa es la prueba y otra cosa es cuestionar mi relación con Dios, mi estatus, mi calidad como cristiano delante de Dios. ¿Por qué? Porque luego hay muchos extremos a propósito de esto. Una de dos, o las situaciones difíciles me hacen dudar de mi salvación, me hacen dudar de mi condición delante de Dios, de que si soy aceptable, de que si Dios está molesto conmigo, o la ausencia de las pruebas me hacen creer que todo está bien delante de Dios. Y así no es, así no sucede, porque de entrada la palabra de Dios nunca lo enseña así. Y vemos en la historia de tantas personas a lo largo de la Escritura que sin importar su condición espiritual, tenían momentos de dificultad o momentos de abundancia, ¿sí? Y es que hablando de las pruebas y precisamente por lo difíciles que son para nosotros y por el sufrimiento que nos causan, nosotros tendemos a relacionar la prueba con la molestia de Dios o la falta de pruebas con el agrado de Dios. Y ese no es el caso. Eso no es, y jamás la Escritura lo enseña. ¿Y cómo sabemos que no? Bueno, fíjense cómo el apóstol San Pedro está hablando con cristianos
que están en gracia delante de Dios, que están siendo guardados, como dice en el versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, y sin embargo pasan por pruebas. Y esto es algo importante que debemos decir: las pruebas no tienen nada que ver con la opinión de Dios acerca de mí. Lo que tiene que ver, lo que afecta la opinión de Dios acerca de mí, es mi condición como creyente, es en este caso la obra de Jesucristo que hizo por mí en la cruz. El agrado que Dios tiene acerca de mí, a propósito de mi vida, no es por lo bueno que soy, no es por lo buen cristiano que soy, no es por las buenas obras que hago, el fruto que doy, sino simplemente porque Jesús murió por mí y se acabó. Y de la misma forma, si nosotros pensamos, ¿qué es lo que me aparta de Dios? Lo que me aparta de Dios en este caso no es que yo, por ejemplo, no haya podido donar para construir una catedral, no es que no haya podido yo ayudar a una persona en necesidad. No, lo que me aleja del Señor es mi rebelión. ¿Y se fijan que no tiene nada que ver con las circunstancias? El agrado o el desagrado, vamos a decirle, de Dios a propósito de mí, viene del corazón y es de mi estatus espiritual delante de Dios. Nada que ver con las pruebas externas. ¿Por qué? Y esta es una cosa muy, muy importante que debemos entender, porque las pruebas vienen y van, porque las circunstancias de vida vienen y van, el mundo cambia por culpa nuestra o no por nuestra culpa, y nuestra fe no puede estar tambaleándose de un lado a otro. ¿Se fijan qué concepto tan distinto es esto de la fe? Que de la que habla el apóstol San Pedro. Hace 8 días hablábamos nosotros especialmente de esto de que Él nos da la certeza de la salvación, de la resurrección de Jesús, y esta certeza produce gozo. Y este gozo es importante porque permanece en las pruebas. Pero fíjense cómo el sustento de la fe cristiana no es mis circunstancias. No es lo que me pase o me deje de pasar. La certeza, mi certeza de que soy cristiano, mi certeza de que soy agradable delante de Dios, mi certeza de que Dios está contento conmigo, es el hecho de que Jesús murió por mí. Y ese es el único, digamos, la única garantía, la única prueba. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Imagínense nada más si el Señor no nos hubiera dado una certeza, como en este caso la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice el versículo 3. Imagínense cuántos cristianos de verdad habría. Los únicos cristianos serían ricos, jóvenes, hombres, ¿qué más? Poderosos y capaces. Y quien reúna todo eso, pues de hecho ni siquiera ha de ser humano, ha de ser pues no sé, un semidioso o algo, ¿no? Porque nadie, imagínense la pobre iglesia, ¿cómo sería? ¿Qué conforma la iglesia cristiana? Gente en necesidad, gente con debilidades, gente con enfermedades, gente con problemas. Esa es la iglesia del Señor. Y fíjense cómo no le afecta. Porque la certeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Fíjense cuando estábamos analizando, hablando por ejemplo de San Pedro, analizábamos en una de las primeras semanas las palabras que Jesús expresó a San Pedro a nombre de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca está hablando el Señor Jesús? Pues la roca de la fe en Jesús. La roca que nos dice que Jesús murió por nuestros pecados,
la roca que nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es la roca y sobre esa roca está edificada la iglesia. Y dice el Señor Jesús, y sobre esta, y ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ellas. Fíjense esa promesa. Esa promesa es muy importante porque lo que el Señor promete para su iglesia como grupo, en esta doxología nos lo promete a nosotros como individuos. La roca que es su resurrección, la roca que es su muerte por nuestros pecados, es donde el Señor me edifica como cristiano. Y cuando yo soy edificado como cristiano sobre esta roca que es la fe de Jesucristo, ¿qué dice la promesa en el caso de Mateo 16? Ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Esto es algo muy importante porque, como decía yo, los cristianos se fijan mucho en las circunstancias externas. Y si me va mal, es porque Dios está molesto conmigo. Y si tengo problemas, es que hice algo mal. Y si no me salen las cosas, es que el Señor no quiere que sean así las cosas. O si me va muy bien, es que Dios está contento conmigo. Y si prospero mucho, es que Dios me está bendiciendo. Y yo les diría, qué vida cristiana tan circunstancial, ¿no? Imagínense que llevas un año muy bueno, muy bendecido y tú eres el hijo favorito de Dios y te da COVID y te mueres. ¿Qué pasó con toda la certeza de salvación de la familia? Imagínense. O si vives una vida, no sé, como yo decía también al principio, de cristiano superpoderoso, ¿no? Que condenamos a Satanás, que desechamos las enfermedades y siempre hemos estado acostumbrados a la victoria y todo eso, y escuchamos que Jaime Murray le dio COVID y se murió. Entonces, como nuestra fe es circunstancial, como nuestra fe es según lo que nos rodea, si Jaime Murrell se enfermó y se murió, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Se fijan que Jaime Murrell, según la palabra de Dios, no era más cristiano que nosotros? Y luego yo diría, ¿qué concepto tan chiquito tendríamos de la relación de Dios con nosotros? Una relación tan microscópica, una relación tan miserable, que la podemos entender y la podemos explicar simplemente si me va bien o me va mal. Pues imagínense. Yo creo que estoy usando el ejemplo de Jaime Murrell que conocemos nosotros. La vida de Jaime Murrell nos da la prueba de que a pesar de su enfermedad, a pesar de su ministerio, a pesar de la bendición que fue para muchos, su relación con Dios era mucho más que eso. ¿Se fijan? La relación de Dios con Jaime Murrell era mucho más que simplemente sus discos, que simplemente sus canciones. La relación de Dios con Jaime Murrell estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Y yo les preguntaría, ¿qué hacemos entonces cuando viene la situación difícil? ¿Qué hacemos cuando nomás nos salgo de problemas? Por eso el apóstol San Pedro en su doxología nos dice, tu gozo no viene de las pruebas, tu gozo no viene de tus tiempos felices y contentos, tu gozo viene del hecho que Jesús murió y resucitó, porque eso no cambia. El mundo cambia, tu cuerpo envejece, tus amistades cambian, los gobiernos cambian, la condición de salud cambia, todo cambia. Lo único que no cambia es que Jesús murió y resucitó. Y por eso el Señor enraiza nuestra fe en lo que no cambia.
Y esto es muy importante. Y les decía yo, porque hay dos formas de verlo, ¿no? El espectro es o blanco o negro, ¿no? O nos martirizamos y sufrimos porque pensamos que Dios está enojado conmigo, o me confío de más porque nunca me ha pasado nada y creo que Dios está muy feliz conmigo. Y una crea duda y la otra crea soberbia. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La duda o la soberbia? Con decirles que la caída de Adán y Eva, que es el primer pecado de todos, fue una combinación rara entre soberbia y duda. Porque Eva le empezó a cuestionar, ay, sí será, y luego dice que vio el fruto codiciable, agradable para la vista, como dice, agradable para adquirir sabiduría. Duda y soberbia. Vean lo que causa que en una fe, vean lo que causa que nuestra fe se base no en la certeza de la muerte y resurrección de Jesús, sino en nuestras circunstancias. ¿Qué nos manda hacer el Señor, como estamos aprendiendo aquí en la epístola del apóstol San Pedro, ante las circunstancias que vivimos? Lo que hizo Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado, y le sigues. Cuesta trabajo, pero en resumidas cuentas eso es lo que el Señor nos enseña a hacer. Viene algo o no viene algo va bien o algo va mal. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios exaltado, y seguimos. Nada que mis circunstancias me afectan, nada que me cuestiono porque me va mal en mi vida. No, eso no tiene que ver. Pudo haber sido el Señor en una prueba, pudo haber sido Satanás en una tentación, pudo haber sido simplemente mi debilidad humana. Como cristianos no nos debe interesar de dónde viene la prueba. ¿Sí me entienden? Como cristiano, si viene o no la prueba, mi certeza está en Jesús y yo continúo. Punto. Y esto es muy difícil, porque luego, y lo hemos, en cierto momento yo aquí en la misión lo explicaba, esto es muy difícil de hacerlo porque a los cristianos, tanto en la antigüedad como hoy en día, nos han enseñado brujería cristiana, y es la palabra que yo uso, ¿no? ¿A qué le digo yo brujería cristiana? O vamos a decirle astrología cristiana. Andar queriendo leer la voluntad de Dios en algo que no es su palabra. Que si se cae la pluma hacia la izquierda, es que el Señor quiere que yo vaya para allá. O como le hacen algunos maestros, ¿no? Que avientan los exámenes y los que caen abajo reprueban, los que caen arriba no reprueban. Parece que el Señor está así, ¿no? Señor, tú guíame. Y tiento a Dios diciéndole, Señor, si tú quieres que yo haga algo, permíteme. ¿Se fijan que hizo eso Tomás y Gedeón? ¿Y qué dice el Señor bien claro? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué no debemos hacer esto? Tratar de leer la voluntad de Dios en las circunstancias. Porque nuestro Dios no es el único que tiene poder sobre las circunstancias. Y yo lo he explicado muchas veces. Satanás puede hacer que te ganes la lotería. Satanás puede hacer que los mejores médicos sanen a la persona que está enferma. Satanás puede darnos carros. Satanás puede mejorar nuestra economía. Satanás puede hacer aquello y lo otro como príncipe de este mundo. Ahora imagínense si mi fe está basada en lo que me pasa. ¿Se fijan el poder que Satanás tendría en mi vida? Y yo sin darme cuenta, es que es el Señor. Como lo bonito es el Señor, pues Satanás me engaña,
me llena de mentiras y yo creyendo que soy un muy buen cristiano, está diciendo bendecido por Dios. O por ejemplo, una vez escuché una historia de un cristiano que estaba buscando a qué universidad ir y tenía los dos sobres, ¿no?, para aplicar. Y él decía, Señor, tentando a Dios como Gedeón, decía, Señor, que se haga tu voluntad, y aventó las cartas y la que cayera en una cajita que tenía allí era a la que iba a asistir. Y como cayó una de las dos allí, ya fue la voluntad de Dios. ¿Y si no era? ¿Se fijan el problema de la astrología cristiana? Es la misma, nada más que en lugar de estar leyendo el final de la revista en el horóscopo, lo estoy leyendo en las circunstancias que me pasan. Y vuelvo a lo mismo, si me va bien es porque el Señor está de acuerdo, y si me va mal es porque el Señor no está de acuerdo. ¿Qué vida cristiana tan presa de las circunstancias, tan esclava del poder de Satanás, y diría yo, tan maleable, tan tambaleable, tan débil? Y eso estoy hablando de la vida personal. Imagínense de aplicar esto en la manera en la que yo juzgo a los demás. Y que si a la hermana le va así y asá y asá y asá, es que no está bien su relación con Dios. O al pastor, que por ser pastor, que por irle bien, que por esto y lo otro, no, es que él tiene el favor de Dios. ¿De dónde creen que salió el Papa? ¿Sí? Y nada que ver con la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Se fijan? Y si yo, imagínense, no tengo la formación teológica para ser pastor, no tengo las bendiciones del pastor, pues Dios nunca me quiso. Peor si soy mujer, imagínense. Como la palabra de Dios enseña que solo los hombres pueden tomar el trono de Pedro, imagínense las pobres mujeres, es que Dios desde antes de nacer ya me quería en una segunda categoría. ¿Se fijan cómo el problema de basar nuestra fe, de basar nuestra relación con Dios en lo que pasa? El apóstol San Pedro nos dice que no todas las pruebas vienen de Dios. Perdón, no todas las pruebas vienen de Satanás o del mundo. Las pruebas también vienen de Dios. Y la Escritura en otros pasajes nos enseña y nos advierte que las bendiciones no siempre vienen de Dios. Pobre del que basa su vida cristiana en lo que le pasa o no le pasa, ¿verdad? Por eso, en esta doxología, el centro de la doxología es lo que Jesús hizo. Por eso ¿se acuerdan al principio que estudiábamos qué es una doxología? Una doxología es cantar correctamente lo que Dios es. ¿Y qué mejor forma de cantar correctamente lo que Dios es, sino diciendo lo que Jesús ha hecho en la cruz y en la resurrección? Y hermanos, ese es el fundamento de la vida cristiana, ese es el fundamento de la fe. Y cuando ese cimiento está bien establecido, ni las puertas del Hades prevalecen en contra de nosotros, ni el mundo prevalece contra nosotros, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo, ni yo mismo me venzo a mí mismo, porque el Señor me ha prometido que Él me limpiará de todo pecado, y cuanto más podré resistir la prueba del Señor, que venga de parte del Señor. ¿Se fijan cómo cuando nuestro fundamento es la muerte y resurrección de Jesús, no importa de dónde viene la prueba? Porque si es de Satanás, Satanás está vencido.
Porque si es del mundo, el mundo está vencido. Porque si es de mí mismo, tengo Salvador que me proteja. Y si es de Dios, pues no me va a hacer mal la prueba. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que si prueba de acá, que si prueba de acá, mi fundamento es Jesús. Que si me va bien, gloria a Dios. Que si me va mal, gloria a Dios. Y qué importante, hermanos, entonces por eso cierra el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Qué importante es la fe verdadera, la fe genuina que no tienta a Dios. Señor, si tú me demuestras eso, yo te creo. O es que yo estoy seguro porque el Señor me salvó de esta forma o me mostró un pasaje. Qué bonita la fe que nace por el Evangelio, no por la ley. Hermanos, la fe de Gedeón nació no por el Evangelio, sino por la ley, porque el Señor le demostró, tú estás mal y yo estoy bien. Esa es ley. La fe de Tomás nació de la ley, no del Evangelio, porque el Señor le demostró, mira, sí resucité y tú estabas mal. Y fíjense, el apóstol San Pedro se humilla a sí mismo delante de sus lectores, porque vean lo que está diciendo, que los felicita porque ellos aman al Señor sin haberle visto. ¿Se dan cuenta que San Pedro vio al Señor antes y después de resucitar y no creía? Se fijan que aunque San Pedro lo tuvo allí, antes y después y durante Jesús estando muerto y habiendo resucitado, y Jesús le tuvo que preguntar, ¿me amas? Y dice, yo pasé por todo eso, y dice, dichosos ustedes que sin haberle visto creen. Porque la fe de los lectores de San Pedro había nacido por el Evangelio sin tentar a Dios. La fe de los lectores había nacido gracias a que habían escuchado la palabra, gracias a que habían escuchado el Evangelio. Y esta es verdaderamente la fe más bonita. Se refiere, por ejemplo, a Hebreos 11.1. Es el mismo tipo de fe. Dice, a quien amáis sin haberle visto. La certeza, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos. Qué contraste con la fe de Tomás, la fe circunstancial de Tomás, ¿verdad? Qué contraste con la fe circunstancial del joven San Pedro. Y dice, y por eso, hermanos, la invitación para nosotros el día de hoy es como dijo el Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque esa es la oportunidad que como cristianos tenemos. El Señor nos da la oportunidad de creer, nos da la oportunidad de gozarnos, nos da la oportunidad de resistir las pruebas sin tener que verlo, sin tener que ver a Dios abriendo las nubes para bajar su mano y sacarnos del problema. Nuestra fe nace del Evangelio. No de tentar a Dios, no de las circunstancias que me rodean. Y hermanos, esta es la palabra más bonita que nosotros aprendemos precisamente de la obra del Señor con nosotros. Gracias a que Jesús murió y resucitó en la cruz, hoy yo puedo creer por el simple evangelio de que Jesús resucitó. Hoy yo puedo creer sin necesidad de depender en mis circunstancias, sin necesidad de estar temblando ante mis problemas, de estar dudando ante lo que me pasa. Qué bonito, y dice el Señor Jesús, verdaderamente lo que Jesús dice es cierto, ¿no? Bienaventurados, dichosos, benditos, gozosos los que creyeron sin haber visto. Es la fe más bonita, la fe más especial que nace simplemente del Evangelio. No digo que es una mejor fe, porque el Señor amó tanto a San Pedro que lo taladró hasta que creyó. El Señor amó tanto a Santo Tomás que vean cómo Jesús apareció a propósito y le dijo, ven, ¿cuánto no amó el Señor a Gedeón para mostrarle y concederle el chistecito? Y sí, hermanos, a veces incluso nos va a hacer falta eso, pero qué bonito que el Señor así, por el Evangelio, o a veces hasta convenciéndonos, el Señor se preocupa de que creamos. Yo espero que sea nuestro testimonio cristiano, esto que hemos leído hoy, y que podamos nosotros creer sin ver. Que nosotros creamos por la simple palabra del Evangelio. Señor, y esta es nuestra oración,
Y te pedimos, Padre, que crees en nosotros esta fe que no ve, esta fe que no depende de las circunstancias, Señor, sino esta fe que nace del Evangelio puro, de la certeza, Señor, de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Te pedimos, Padre, que fortalezcas nuestra fe, que, Padre, nos ayudes a caminar en la certeza de que Cristo vive. Y sé con nosotros, Padre, te pedimos, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén.